señor secretario general adjunto, padre Carlos, distinguidos panelistas que me acompañan, compañeras, compañeros. No es un formalismo, pero realmente para mí un privilegio poder compartir unas palabras con ustedes en el día de hoy. Los grandes temas de la humanidad, los relacionados con la exclusión, los temas relacionados con la marginación, los temas relacionados con la falta de trabajo a veces, requieren temas de orden ético. Si nosotros apostamos a la solución del calentamiento global esperando casi exclusivamente de que esto se resuma en un hecho científico, creo que erramos el camino. Y más, la cuestión de la ética, de una visión, la cuestión cultural, no se transmite ni se incrementa de una generación a la otra como sí lo hace el progreso científico. Sabemos que la computadora va a ser mejor, pero no tenemos ninguna garantía que la generación del mañana profese el patriotismo que nosotros queremos que profese. Y ni siquiera esa ética. Entonces, en este sentido, y como dice Jauretche en su manual de las onceras, en una en particular, donde dice, aquí se aprende a defender a la patria, y da el ejemplo del absurdo, de tiro federal, de frente, de costado, y él habla que el lugar donde se empieza a defender a la patria es, por ejemplo, el lugar donde se nuclean los trabajadores. Deben ser las universidades, deben ser todos y cada uno de esos sectores que componen el quehacer y la vida del día a día de lo nacional. El libro Malvinas, la otra mirada, no solamente es una recopilación de datos importantísima, la mejor que yo he visto en términos de lo que fue el proceso de Malvinas, así como también el proceso de desmalvinización al cual fuimos y somos también sometidos, en términos de que Malvinas es algo mucho más grande que nosotros mismos, más allá de quienes en la conducción no estuvieron a la altura de las circunstancias. El esfuerzo de los veteranos de guerra, de los reservistas, el esfuerzo de todos esos compañeros que fueron por una causa que es justa. Malvinas es una parte integral, no solamente de nuestra tierra en términos de soberanía, sino debe ser una parte integral del día a día de cada uno de nosotros. Es como si faltase un brazo. La República Argentina no es completa sin las Malvinas. Entonces, en este libro, a través de sus diferentes autores, querría compartir algunas reflexiones que tienen que ver con el ayer de Malvinas, con la visión de Malvinas, y básicamente con cuestiones que ocurren en la realidad y básicamente en la realidad mundial. En un momento del libro, el profesor Pestana dice, en el discurso de quererse enrolar en lo que tradicionalmente se conoce como liberalismo o conservadurismo vernáculo, en los últimos tiempos reapareció la tesis que podríamos denominar pecado original, visión para la cual nuestro desembarco en las islas constituyó una provocación injustificable contra la civilización, un verdadero atentado contra el progreso y la prosperidad. Y hay quien lo sostiene, y es verdad lo que señala Pestana. Existe hoy toda una redefinición identitaria en el mundo y también una redefinición en términos civilizacionales. Aquella teoría que ustedes habrán escuchado y que propugna el hipotético choque de civilizaciones, no solamente es contra lo que en particular me toca vivir, por ahí en procesos contra el Medio Oriente, sino en esa definición de ese libro macabro que se llama El choque de civilizaciones, Sudamérica, los argentinos, venimos a hacer otra cosa completamente distinto de lo que es el marco de Occidente. Venimos a ser la civilización sudamericana. El ejercicio imperial no ha terminado, continúa y continuará. Me llamó mucho también la atención en el libro la definición que hace Enrique Oliva con respecto al formato de la historia en el cual se está enseñando y se están formando muchos núcleos a los chicos. Y una palabra mágica, y solamente él quizá podría definirlo sintéticamente, Oliva habla de la villiquenización de la historia. Es magistral, ¿no es cierto? Es la punta de lanza para escribir un nuevo manual de las onceras que, cierto, de la muerte de Jauretche a la fecha hemos acumulado y hemos repetido unas cuantas. Y también habla de un personaje característico, una definición también la cual considero importante, en términos
de a qué tipo de sujeto nos estamos refiriendo. Oliva dice, esos personajes concuerdan en moldes críticos repetidos, vulgaridades y lugares comunes, que Argentina fue agresora, que no se trató de una gesta, y se niegan méritos a muertos y sobrevivientes, faltándoles el respeto a ellos, a sus familiares y al pueblo en general. Se insiste en cargar responsabilidades arbitrarias sin una propuesta de cómo ellos, los sabelotodos del café, recuperarían Malvinas. Piensan que somos tan indignos e incapaces y se muestran partidarios de dejárselas al colonialismo de las multinacionales. Es una definición que, si ustedes se ponen a hacer memoria, se repite en la historia argentina. En una época lo llamamos cipayos, en otra época antipatrias. Hay un prototipo, ¿no es cierto?, que sigue latente en términos del no ejercicio de la soberanía, de pensar la soberanía en un mundo globalizado como una decisión de los románticos. Cuando todo el mundo redefine identidades, nosotros cada día debemos tener no solamente presente, sino ejercer en términos de derecho la cuestión de la soberanía. Trejo, en su intervención en el libro, hace también una definición la cual yo considero importante, y lo cita a Sun Tzu. Está bien beber de la sabiduría independientemente del recipiente que la contenga. Y Trejo dice, la mayoría de los argentinos desconocemos los detalles de esta agresión a la que hemos sido sometidos, logrando convencer a gran parte de nuestra sociedad de que somos culpables de haber tenido la osadía de enfrentar la justicia del usurpador. La desmalvinización ha logrado culpabilizar a la víctima y en nuestras escuelas, universidades, círculos intelectuales, oficinas de redacción, año tras año se nos recitan las pavadas y mentiras sobre la guerra de Malvinas. En realidad, se cumple a pies juntillas con la definición que el pensador chino Sun Tzu hiciera sobre la guerra. Poner en su lugar a palabras que todavía cobran sentido, como imperialismo, colonialismo, pensamiento nacional. Y por último, y en términos de reflexión, yo provengo de una cultura, si mis ancestros pertenecen a una cultura, nosotros somos una comunidad perfectamente argentina, que vivimos, pensamos y soñamos solamente en términos de Argentina, y esto desde mi lugar de dirigente del centro islámico. Tenemos algo que tiene que ver con nuestra fe, y es importante la cuestión del diálogo. El padre Carlos Acaputo es central en este esquema, es uno de los que más ha propulsado, y él lo ha impulsado desde la visión social. En un momento crítico de la Argentina se puso al frente de esta organización, ¿no es cierto?, del frente de todos nosotros también, para dar respuesta en el sentido social cuando corríamos peligro en términos de disgregación del Estado. Es un testimonio de reconocimiento a esa tarea. Pero como les decía, nosotros en nuestra visión de la vida consideramos que ser un opresor es un pecado. Es un pecado. Pero ¿saben qué? También dejarse oprimir es un pecado. Y al mismo nivel. Y en ese sentido, una tradición islámica dice, quien vea una injusticia, que la cambie con su mano. Si no puede, que la condene con su lengua. Y si tampoco puede, por lo menos que la condene en su corazón, aunque esto sea el grado más débil de la fe. Nosotros en muchos tenemos que recuperar la condena en el corazón al olvido y a la desmalvinización. Tenemos que denunciar constantemente que Malvinas es una parte importante y fundamental en términos de nuestra soberanía, y tenemos que hacer todo aquello que sea posible en términos de que tanto ese pedazo de nuestra soberanía como la defensa de nuestros derechos, como nuestro posicionamiento en los órdenes internacionales, nos dé, como concluía elocuentemente su discurso Patricio, esa idea, ese sueño y esa noción de patria justa, libre y soberana. Gracias.